De repente, un antiguo legado familiar se presentó ante él, revelando conexiones intimidantes con el sufrimiento de la comunidad de Teresa. La mezcla de sorpresa y horror lo revolvió por dentro. ¿Cómo podía haber ignorado esa herencia oscura, ese vínculo que lo ataba a la injusticia por generaciones? La revelación destelló como una chispa que a punto estuvo de encender una hoguera. En su mente, el caos reinaba. Estaba a un paso de perder el control. La presión lo superaba. Se preguntaba quién era realmente. ¿El hombre que había edificado una fortuna a costa de otros o una persona capaz de reconocer su humanidad? La lucha apenas comenzaba, y con ella la presión se acumulaba. Cada día, la sombra de Teresa se hacía más luminosa, destruyendo todos los estereotipos con los que se había construido. Todo en su vida amenazaba con cambiar, pero el precio de esa transformación era desconocido y aterrador. ¿Estaba preparado para afrontar lo que vendría? La respuesta parecía más lejana que nunca. La mañana siguiente, don Miguel despertó con la mente nublada por la tormenta de pensamientos. Cada rincón de la hacienda le recordaba su pasado. La opulencia no traía la paz que antaño creía que traería, sino una sensación de vacío abrumadora. Miró por la ventana y pudo ver a los peones trabajando en el campo, sus rostros marcados por el sudor y la fatiga. En ese instante se sintió como un espectador en su propia vida, incapaz de bajar al escenario y unirse a ellos. Decidido a cambiar, salió de su habitación con la determinación de hablarles. En el camino hacia el campo, recordó las veces que había ignorado sus quejas, las negativas para escuchar sus necesidades. Su pulso aceleró al pensar en sus lamentos, los ecos de tantas vidas que había arruinado mientras construía su imperio. Al llegar, notó que Teresa supervisaba el trabajo. Su presencia imponente llenaba el espacio, otorgando un sentido de propósito a los demás. Sus ojos se encontraron y un silencio persuasivo se estableció entre ellos. Don Miguel sintió un tirón en el corazón, una mezcla de admiración y vulnerabilidad que nunca había experimentado, como si cada parte de su ser demandara rendirse a esa conexión. «Necesito hablar con ustedes», anunció, su voz más firme de lo que sentía por dentro. Los peones lo miraron con recelo, esperaban una reprimenda como solía suceder. Él mismo se sorprendió al darse cuenta de que eran sus propios temores los que lo habían encerrado en este ciclo de dominación. «Soy consciente de que mis decisiones han llevado a muchas injusticias», continuó, sintiendo cada palabra como si traspasara una barrera invisible. «A partir de hoy, quiero aprender de ustedes». Las miradas incrédulas lo desarmaron. Algunos se aventuraron a expresar sus preocupaciones. Un joven habló de los bajos salarios. Una mujer mayor se atrevió a mencionar el mal estado de la vivienda. Cada queja resonaba en él como una campana. Cada una contribuyó a construir un muro de culpa a su alrededor. Sin embargo, algo dentro de él se liberó y lo sintió. Las palabras de Teresa competían con sus propios pensamientos. Ella a menudo decía que el verdadero liderazgo se lograba al escuchar, no al imponer. Recordó su mirada profunda, pero en ese momento rifaba el fuego de la ambición y la ansiedad dentro de él. No podría volver a ser el mismo. Con el corazón latiendo con fuerza, don Miguel se comprometió a trabajar en las reformas que realmente importaban. Al terminar la conversación, observó el alivio en las caras de aquellos que solían vivir con miedo. La chispa de esperanza empezaba a iluminar sus vidas. Regresó a su estudio,
Pero esta vez no iba a revisar documentos viejos. En cambio, se sentó con un cuaderno nuevo, el cual abriría un nuevo capítulo en su vida. Necesitaba hacer un plan que no solo fuera un compromiso vacío, sino una real transformación en su hacienda. Las horas pasaban mientras trazaba ideas para mejorar las condiciones de trabajo y crear un espacio donde cada voz se escuchara. Sin embargo, al mirar el papel, la sombra de su legado familiar lo rondaba nuevamente. ¿Serían esos cambios suficientes para redimir lo que había hecho? La culpa parecía un eco persistente en su mente. Al caer la noche, mientras el fuego de la chimenea chisporroteaba, una reflexión inquietó su calma. Sabía que cada decisión que tomara lo acercaba a un nuevo futuro, pero también podría exponerlo a la resistencia de su familia, que sin duda vería estas acciones como amenazas a su estatus. La tensión daba paso a una nueva batalla, la búsqueda de su verdad personal frente a la percepción de su mundo. Su corazón latía con un deseo de autenticidad y valor, pero también se llenaba de temor. Había llegado el momento de enfrentar a aquellos que lo habían criado en la tradición del poder. Una vez más, se preguntó si estaba listo para allanar el camino hacia la libertad personal, una libertad que prometía confrontaciones y sacrificios. La penumbra de la noche se cernía sobre él, simbolizando el abismo que se avecinaba, y supo que el cambio estaba al alcance, pero que el precio a pagar podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. ¿Estaba dispuesto a sacrificarlo todo para abrazar finalmente su verdadero yo? En la mañana siguiente, el aroma del café recién hecho invadió el aire, pero don Miguel no pudo disfrutarlo. Se sentó a la mesa, desplazando la taza a un lado, incapaz de apartar la mente de las decisiones que debía tomar. Sabía que el día presentaría oportunidades a las que tenía que enfrentarse con valentía. Al levantarse, sintió el peso de su pasado abrirse camino dentro de él. Las simples interacciones con los peones iban a ser la base de la nueva relación que aspiraba a construir. Sin embargo, no podía escapar del eco de sus decisiones pasadas. Esa mañana se encontró en la encrucijada de la aceptación y la lucha. Por una parte, quería recibir el reconocimiento por ser un buen líder, pero por otra, contemplaba la posibilidad de convertirse en alguien más que simplemente un hacendado. A medida que caminaba hacia el campo, se encontró con Teresa, quien dirigía la distribución de las herramientas. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y evaluación, como si su esencia fuera un rompecabezas que ella intentaba resolver. Él sintió el impulso de hablar, de compartir su visión, pero la inseguridad lo sostuvo en un firme silencio. ¿Qué pasaría si confío en ellos? ¿Y si no me aceptan? Pensamientos autocríticos se arremolinaban en su mente. Se quedó en la puerta del establo, observando cómo cada uno de los trabajadores se esforzaba, sintiendo que era observado como un extraño. La pregunta se hizo más específica. ¿Por qué se había alejado tanto de ellos? Finalmente, eligió dar un paso hacia la formalidad. Convocó una reunión con una mezcla de entusiasmo y temores. Sabía que la reacción podría ser hostil, pero decidió dar voz a su intención real de cambio, aunque en su interior sus miedos danzaban con fuerza. Cuando comenzó a hablar, notó que su voz temblaba. Había un componente de sinceridad que nunca antes había expresado. Al escuchar su propia declaración de intenciones, entendió que su camino no solo pasaba por el deseo de escuchar, sino también por el abismo de la vulnerabilidad. Los rostros de sus trabajadores reflejaron sorpresa y críticas internas, pero no hubo gritos ni reproches. Sus palabras desnudaban la realidad de su historia. Quiero que estos cambios resulten en un lugar mejor para todos nosotros. Estoy aquí para escuchar y aprender. Ustedes tienen mucho que enseñarme, declaró, con un firme deseo de conectar. La respuesta fue dispar. Algunos mostraron desconfianza, otros esbozaron tímidos signos de aprobación. La falta de respuestas unánimes lo dejó inquieto.
Aunque había dado un paso adelante, también había abierto la caja de Pandora. La disconformidad estaba presente y él lo sabía. Aún estaba lejos de convertir su visión en realidad. Cuando concluyó la reunión, las semillas de la resistencia se sembraron en su mente, pero también el renovado sentido de propósito. Esa noche, ante la lumbre, repasó lo sucedido. Sin embargo, la paz no llegó. En su lugar, lo apresó una nueva inquietud. Constató que el desafío principal era su familia, lidiar con las expectativas que había heredado. A medida que se sumergía en sus pensamientos, empezó a comprender que necesitaba un aliado, alguien que entendiera la magnitud de sus intenciones. Miró hacia la figura de Teresa, vislumbrando que además de ser una gran trabajadora, también había sido una observadora de su transformación. La noche se tornó densa mientras su mente tejía un nuevo plan. No bastaba con cambiar las condiciones de los peones, debía cambiar la estructura de la misma hacienda, y eso requeriría más que palabras. Don Miguel, decidido a actuar, se sintió más que listo para la confrontación inminente. Pero antes debía conocer el alma de su futuro aliado, y en un impulso inesperado decidió visitar a Teresa al amanecer. Su próximo paso podría significar entrar en un terreno más desconocido y peligroso. Lanzar el ancla de su transformación en una mujer que podría no solo desafiar sus ideas, sino también convertirse en su mayor apoyo. La noche había sido larga y el deseo por actuar implacable. ¿Aceptaría ella ser su socia en esta nueva jornada? La chispa de un cambio no solo dependía de él, sino de abrir el corazón a quienes lo rodeaban. Cada decisión de ese día podría modificar el rumbo de su vida, y su próximo encuentro con Teresa prometía ser un antes y un después. El viento de la mañana trajo consigo un aire fresco que envolvía a don Miguel mientras se dirigía hacia la pequeña cabaña donde Teresa había encontrado refugio. Había dormido mal, desgastado por la tensión de la noche anterior, sintiendo un mar de pensamientos golpeando su mente. La idea de abrir su corazón, de compartir una parte tan vulnerable de sí mismo, lo llenaba de dudas. Sin embargo, había ya un impulso irrefrenable que lo guiaba, la necesidad de conectar. Al llegar, la escena que encontró era casi intimista. Teresa estaba sentada en un pequeño banco, revisando algunas herramientas y organizando los materiales. Al notarlo, levantó la vista, esbozando una sonrisa dispersa que desnudaba su sorpresa. Don Miguel sintió que en ese instante se acumulaban todas las palabras que no había podido pronunciar. Teresa, comenzó, tratando de mantener su voz firme, necesito hablar contigo. Hay algo importante que quiero compartir. Ella asintió, y el gesto le dio un leve empujón de confianza. Sin embargo, su mente se tambaleaba en un abismo de inseguridades. ¿Qué podía ofrecerle a una mujer que había demostrado tanto de su valía en el campo? Se tomó un momento para observarla. Su dedicación y estabilidad eran contagiosas. Notó que no era solo una trabajadora feroz, sino una mujer de ideas y fuerza. Lo que quiero construir aquí no puedo hacerlo solo, necesito tu ayuda. Las palabras le salieron como una súplica. En su interior se debatía una voz que decía que no había suficientes fundamentos para tal petición, y otra que le recordaba que era el momento de ser valiente. Cuando Teresa miró a don Miguel, sus ojos arden con una mezcla de curiosidad y determinación. ¿Por qué deberías unirte a mí? He conocido a muchos hacendados que solo piensan en su beneficio. La dureza de su respuesta empujó a don Miguel a confrontar su propio temor a ser juzgado. Sí, admitió, con el peso de los años arrastrándose en su pecho. He sido uno de ellos, pero estoy dispuesto a cambiar eso. Estoy aquí para aprender y para hacer un mejor lugar, no solo para mí, sino para todos los que trabajan esta tierra. ¿Me darías la oportunidad de mostrarte que soy sincero?
Cuando Teresa miró a don Miguel, sus ojos ardían con una mezcla de curiosidad y determinación. ¿Por qué debería unirte a mí? He conocido a muchos hacendados que solo piensan en su beneficio. La dureza de su respuesta empujó a don Miguel a confrontar su propio temor a ser juzgado. Sí, admitió, con el peso de los años arrastrándose en su pecho. He sido uno de ellos, pero estoy dispuesto a cambiar eso. Estoy aquí para aprender y para hacer un mejor lugar, no solo para mí, sino para todos los que trabajan esta tierra. ¿Me darías la oportunidad de mostrarte que soy sincero? Sus palabras parecieron fluir por primera vez, reconociendo que exponerse era tan necesario como complejo. Un silencio incómodo se deslizó entre ellos, cargado de expectativas. Finalmente, Teresa rompió la calma. Recibir cambios en este lugar no será fácil, Miguel. Puede que algunos no acepten esta apertura tuya. Te verán como un extraño, un interludio pasajero en su historia. Las palabras de Teresa eran un eco de sus propios miedos. Lo sé, pero he contribuido a la desconfianza y ahora quiero construir puentes, no muros. Deseo entender la experiencia de mis trabajadores. Quiero mostrarles que hay un propósito entre nosotros. Tú puedes ayudarme a interpretar lo que ellos piensan realmente. Su declaración se sintió como una liberación. Ofrecía honestidad, no solo una estructura rígida de jerarquía. Teresa estudió cada palabra, buscando la autenticidad detrás de ellas. Si quieres que las cosas cambien, tendrás que demostrarlo a través de tus acciones, no solo a través de palabras. Ser un líder significa también ser un servidor. Con esta última afirmación, don Miguel se percató de que su viaje no solo implicaría un cambio en las dinámicas laborales, sino un verdadero compromiso en su forma de ser. Durante las horas siguientes, habló de su visión, pero también de las sombras que acechaban su voluntad. Los desafíos eran monumentales y profundos. Por instantes, sus conversaciones fluían con facilidad, e iba surgiendo un entendimiento mutuo, pero también tuvo que enfrentarse a sus propios límites. Al caer la tarde, una chispa de esperanza comenzó a brillar entre ellos, revelando que la colaboración no solo era posible, sino necesario. Pero en el fondo, don Miguel sabía que esta alianza podría significar enfrentarse a otros pares de su historia familiar, que se opondrían a cambiar la forma en que operaban. A medida que se despidió de Teresa con una nueva sensación de propósito, el eco de sus conversaciones resonó en su mente. Lo que había comenzado como una simple búsqueda de apoyo, empezaba a perfilarse como un desafío que lo llevaría a confrontar no solo a sus trabajadores, sino también a sí mismo y los fantasmas que habitaran en él. El reto se intensificaba al darse cuenta de que para cumplir verdaderamente su visión de un liderazgo digno, tendría que pelear batallas en múltiples frentes. A fin de cuentas, había un interrogante persistente que acechaba en su mente. ¿Podría realmente transformar su legado a los ojos de aquellos que lo habían conocido como el hacendado distante y temido? Así, el viaje apenas empezaba, y el siguiente paso era una confrontación inevitable con su propia familia, aquellos que nunca habían visto más allá de su título. La cruda realidad se dibujaba ante él. Estaba a punto de entrar en un terreno tan desconocido como arriesgado. Don Miguel se despertó al día siguiente con una sensación de determinación que palpitaba en su interior. El sol apenas asomaba por el horizonte y ya había un nuevo aire de promesa en el ambiente. Sintió que por primera vez cada respiración era un recordatorio de su propósito, el propósito que había comenzado a construir con Teresa. Sin embargo, la presión de la inminente confrontación con su familia lo oprimía. Mientras daba sus primeros pasos hacia el despacho familiar, la cabaña de Teresa aún resonaba en su mente.
Si quería realmente cimentar su nuevo camino, debía ser capaz de enfrentar sus raíces, esas que lo habían encadenado a un legado de desconfianza y distanciamiento. Su propia familia era un bastión de valores que se oponían a su nueva visión. Don Miguel llegó a la sala de reuniones, donde sus hermanos ya lo aguardaban. Su mirada se encontró con la de Javier, su hermano menor, quien siempre había cuestionado sus decisiones. «Miguel, ¿por qué has estado ausente desde que comenzaste a escuchar a esa mujer?». La desafiante pregunta resonó, generando un silencio incómodo entre los presentes. El hastío de la crítica familiar era palpable. Sin embargo, la respuesta se formó en su mente como un eco de la conversación con Teresa. «Porque estoy aprendiendo que la voz de quienes trabajan aquí merece ser escuchada. He estado tan atrapado en la figura que creí que debía ser, que no me he permitido ser humano entre ustedes y entre ellos». Las palabras fluyeron, pero tras ellas la inquietud crecía. Javier sonrió con ironía. «¿Y crees que eso cambiará algo? La gente te ve como el hacendado, un hombre de poder. Esto no es un juego de emociones, Miguel». La incredulidad en los ojos de su hermano lo incendiaba. Era evidente que su familia se aferraba a una mentalidad enraizada, incapaz de vislumbrar el cambio que él deseaba construir. «Quizás es hora de que el poder no se entienda como dominio, sino como servicio», interrumpió. «He estado reflexionando sobre mi papel aquí, y puedo ser un líder, pero también un servidor para quienes habitan esta tierra». El argumento se construía en su interior, con cada palabra afirmando su compromiso de cambio. La reunión fue un campo de batalla, donde sus nuevas ideas se enfrentaban con la resistencia familiar. Cada objeción de sus hermanos era un recordatorio de su antiguo yo, un yo que temía a la vulnerabilidad y a la conexión auténtica. A pesar de las críticas, a medida que las horas avanzaron, la intensidad de su defensa se mantenía firme. Habló con convicción sobre la importancia de escuchar, de aprender y de involucrarse en las vidas de aquellos a quienes había tratado como simples empleos. Sin embargo, el contraste entre sus ideales y la fría recepción de su familia poco a poco chisporrotó su confianza. Sus hermanos parecían más interesados en salvaguardar el estatus que en considerar las implicaciones de un liderazgo auténtico. A medida que la reunión se disolvía, la sensación de derrota le invadía. ¿Había sido todo en vano? Las palabras de Teresa retumbaban en su mente. Ser un líder significa ser un servidor. No había vuelta atrás, y su camino ahora, aunque lleno de espinas, era el único que podía tomar. Con cada paso que daba hacia la puerta, se sintió más consciente de su visión. Él no luchaba solo por su legado, sino por los que formaban parte de esta comunidad. Aunque había cosechado la resistencia de su familia, don Miguel tampoco podía ignorar las voces que lo alentaban. Encuentros como el de Teresa estaban comenzando a abrirle los ojos. Era momento de armar un plan. Las primeras acciones debían incluir conversaciones directas con sus trabajadores. ¿Quiénes eran realmente y qué esperaban de él? Decidido a dar ese siguiente paso, se sintió envuelto por un sutil pero creciente sentido de fuerza, como si cada decisión lo acercaba más a su verdadero yo. Estaba en busca de respuestas, no solo sobre los demás, sino sobre sí mismo. Era un juego de descubrimiento. Pero al girar sobre sus pasos hacia la salida, una inquietante idea se filtró por su mente. Acababa de comenzar una lucha significativamente más profunda, una batalla que podría trascender diferentes ámbitos de su vida. La pregunta a la que no podía escapar ahora era, ¿cómo lidiaría con la traición de aquellos que creía conocer bien? Así, el camino por delante se bifurcaba.
Se sentía atrapado entre el deseo de asumir riesgos y el temor de perderlo todo. Mientras cruzaba la puerta, un desafío aún mayor se cernía sobre él. La historia de su familia estaba lejos de haber sido contada. La lucha por redefinir su legado apenas comenzaba. El camino hacia la transformación que se había trazado don Miguel no estaba exento de dudas. Al salir de la sala de reuniones, el aire fresco le golpeó el rostro, como si la naturaleza misma intentara reanimarlo. La cabaña de Teresa, que se erguía a lo lejos, se convirtió en su refugio mental. Pensó en lo que significaba hablar con aquellos a quienes había relegado al olvido, en la importancia de conocer sus historias y necesidades. Volvió a sentir el ardor de su propósito, pero esta vez mezclado con la palpable ansiedad que acompañaba un cambio radical. Su primer paso sería programar una reunión directa con los trabajadores de la hacienda. No podía ser evasivo ni tratar de ocultar sus intenciones. Era crucial abordar a cada uno con honestidad, como nunca lo había hecho antes. Se sentía comprometido a escuchar y aprender, a romper las barreras entre el hacendado y quienes habían sido sus empleados. Al llegar a su oficina, sintió que la estructura del espacio lo oprimía. Quería salir, ser parte de un mundo que raramente había mirado desde la perspectiva de los que trabajaban la tierra. Buscó la lista de trabajadores, reconociendo nombres de personas que había visto a distancia, pero cuyo valor no había comprendido. Con cada nombre que leía, se intensificaba su deseo de conectar. La tarde pasó y finalmente programó una junta con el grupo de trabajadores. En los días siguientes, una mezcla de nerviosismo y expectación lo acompañó. La imagen de su familia acechando en su mente era un recordatorio constante de lo difícil que sería romper con su historia. Sin embargo, nada lo detendría. Tenía que ser el cambio que aspiraba. El día de la reunión llegó, y mientras se dirigía al campo donde se llevaría a cabo, se sentía como un extranjero en su propia hacienda. La granja vibraba con actividad, los sonidos de la labranza y las voces llenaban el aire. Al llegar, los rostros curiosos se volvieron hacia él, y lo que antes había sido un símbolo de poder, se tornaba en la representación de su vulnerabilidad. Don Miguel se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Era un discurso sencillo, pero cargado de sinceridad. Los he visto trabajar arduamente y nunca me he preguntado lo que necesitan. Quiero cambiar eso. Quiero escuchar de ustedes. Las miradas atentas y el silencio que siguió eran un testimonio del riesgo que se estaba apremiando a aceptar. Sabía que algunos lo verían con recelo, otros con esperanza. Lo que sucedió a continuación lo sorprendió. Uno de los trabajadores, un hombre mayor, con surcos en su rostro que hablaban de años de esfuerzo, se atrevió a expresar su decepción. Señor, siempre hemos sido menospreciados. No creemos que en verdad le interese lo que tenemos que decir. Esa declaración, aunque hiriente, era la verdad cruda que se necesitaba escuchar. Miguel respiró hondo, reconociendo que cada palabra era un escalón más en su camino hacia la aceptación personal. Con cada comentario que surgía, comenzaba a construir no solo puentes, sino también una comprensión más profunda de su rol. Las quejas se transformaron en intereses, deseos y necesidades. Cada respuesta revelaba un patrón que iba más allá de los simples problemas de mano de obra. Había pensamientos, sentimientos y un fuerte deseo de ser parte integral de la hacienda, no solo como trabajadores, sino como socios en la visión de la tierra. El encuentro terminó, pero la lucha por su autoridad y su propia identidad apenas comenzaba. Mientras se alejaba, una mezcla de emociones lo invadió.
Había escuchado verdades que nunca había considerado, y la idea de cambiar su antiguo yo palpitaba en su mente. Sin embargo, ¿sería suficiente? Mientras reflexionaba sobre las conversaciones, una inquietante revelación se presentó en su mente. No solo se trataba de cambiar la forma en que manejaba la hacienda, sino su propia forma de ser. Cada encuentro que tenía con sus trabajadores lo empujaba a replantearse no solo su modelo de liderazgo, sino también su autenticidad. Entonces, la próxima decisión no sería fácil. A medida que regresaba a su oficina, le inquietaba la idea de dar un salto aún mayor. La traición de su propia familia podría estar esperando tras la esquina, y el momento de enfrentarse a esos fantasmas se acercaba. Mientras la sombra del pasado lo seguía, se preguntaba si estaría preparado para la próxima confrontación que pondría a prueba no solo su nuevo camino, sino la esencia misma de quién era. El eco de las palabras del trabajador resonaba en la mente de don Miguel, convirtiéndose en un mantra que no podía ignorar. Mientras atravesaba los pasillos de su oficina, se sintió acorralado por el peso de las expectativas, no solo de sus empleados, sino de sí mismo. ¿Podía realmente ser el cambio que deseaba ver? Pasaron los días, y el turbio río de sus pensamientos se tornó en un torrente. Cada interacción con los trabajadores desnudaba más su vulnerabilidad. Decidió que la siguiente reunión no sería solo un intercambio de palabras, tenía que ser un acto genuino que, al mismo tiempo, le exigiera compromiso. Se sentó con un cuaderno en mano, trazando un plan que lo empujara a actuar desde su nuevo entendimiento. Se propuso realizar visitas a los puestos de trabajo, observar, preguntar y quizás hasta trabajar codo a codo con ellos. La idea le llenaba de emoción, pero también de miedo. El temor a lo desconocido lo aturdía. Podía escuchar las risas y murmullos de los hombres y mujeres que había considerado tan distantes de su vida. No obstante, la posibilidad de construir o destruir una conexión auténtica lo impulsaba a seguir adelante. Estableció fechas y horarios para estas visitas. Con cada anotación sentía que estaba desdibujando los límites que lo habían mantenido aislado. Aún así, otro pensamiento surgió, inquietante. ¿Qué haría frente a las críticas o al escepticismo de los trabajadores que aún no confiaban en él? Cada respuesta que pudiera recibir era un reflejo de su antiguo yo, de sus decisiones pasadas, y no quería que lo definieran. Ese día llegó. Don Miguel se encontraba en el campo, vestido con ropa cómoda, lejos del traje que solía portar. Su presencia causó revuelo. Los rostros, al principio sorprendidos, pronto mostraron una mezcla de curiosidad y escepticismo. Decidido a no perder la oportunidad, se acercó a un grupo de trabajadores que labraban con dedicación. «Hoy estoy aquí para aprender», dijo, sintiendo el sudor brotar en su frente. Las miradas se dirigieron hacia él, algunas llenas de desconfianza, otras de incredulidad. La interacción resultó tensa, pero también reveladora. Cuando se dispuso a ayudarles en sus tareas, cada gesto parecía abrir pequeñas rendijas en su muro de desconfianza. Una mujer joven, con manos callosas pero vigorosas, se atrevió a preguntar: ¿por qué hemos de creer que no es solo un nuevo juego? Aquella pregunta lo golpeó, pero también le dio la oportunidad de demostrar su sinceridad. Obviamente le gustaría tener una respuesta perfecta, pero en vez de eso, dejó que el silencio lo envolviera. Estaba aprendiéndolo a hacer en ese momento: escuchar. Las horas transcurrieron. La posibilidad de decepcionar a sus padres, a sus hermanos, de entrar en un combate verbal, lo tenía al borde de la indecisión. Pero en el fondo sabía que esa era una batalla que debía librar, no solo por ellos, sino por su propia libertad.
Decidió recordar la determinación que había sentido al trabajar con los empleados. Si podía abordar esa conversación con la misma sinceridad y apertura, tal vez podría reformular lo que su familia había entendido por éxito. Cuando llegó el momento, se sentó en la gran mesa del comedor familiar, soportando la mirada inquisitiva de su madre. Sus ojos desenfocados al lado de los rostros expectantes de su padre y sus hermanos lo hicieron sentir pequeño, un niño nuevamente en medio de una evaluación. Pero en lugar de dejarse llevar por la presión, respiró hondo y se entregó a la vulnerabilidad que había estado cultivando en su nuevo viaje. Me he dado cuenta de que he vivido una vida en la que he estado más enfocado en lo que se espera de mí que en lo que realmente deseo ser, comenzó, sus manos temblando mientras hablaba. En la última semana he estado en el campo, aprendiendo y escuchando a los trabajadores. Ellos son más que números, son personas. Quiero ser realmente parte de ello, aunque eso signifique poner en tela de juicio mi papel como acreedor de un legado. El silencio que siguió a sus palabras no era simplemente el asombro de sus familiares, era el reflejo de un cambio que estaba emergiendo lentamente entre ellos. Se podía escuchar un murmullo de descontento, el tipo de susurros que llenaban los espacios vacíos de la verdad. Sus hermanos, que habían seguido ciegamente las reglas que dictaban su vida, comenzaron a intercambiar miradas preocupadas. Papá te necesita a ti, Miguel. Eres el que debe continuar lo que él comenzó, intercedió uno de sus hermanos. Pero don Miguel solo sintió un fuerte impulso de compartir su verdad. No puedo ser lo que no soy más, declaró, apretando los puños. He vivido demasiado tiempo esperando a ser el hombre que todos creen que debo ser. Pero he encontrado otra verdad y creo que merece ser escuchada. Aquel momento se sintió liberador, pero también como el inicio de un conflicto inevitable. La sorpresa de la familia se tornó en un debate áspero, un tira y afloja de ideas tradicionales versus un futuro incierto. Don Miguel se sintió en la cuerda floja, comprobando que el camino hacia su auténtico yo estaba pavimentado con disputas y confusiones. La tensión aumentaba y con cada palabra las líneas de batalla se trazaban más claramente. No obstante, a medida que hablaba, también comenzó a sentir una chispa de claridad respecto a lo que realmente quería lograr, no solo en el ámbito familiar, sino también en su vida laboral. Si no puedo ser auténtico aquí, ¿cómo podré serlo en el trabajo?, se preguntó internamente. Você está no meio de uma frase ou pensamento. Mantenha o ritmo e a força vocal sem quebrar a conexão. Haja como se estivesse transmitindo uma verdade fundamental. Don Miguel, al escuchar esas palabras en su mente, se vio enfrentando el dilema de permitir que el miedo gobernara su vida o dar un salto hacia lo desconocido. Devotó unos segundos a sopesar la fuerza de su nuevo propósito. ¿Realmente deseaba ser un líder que fomentara la comunidad, aun si eso ponía en riesgo su posición en la familia? ¿Qué es lo que define mi éxito?, se preguntó en un instante de revelación personal. No eran los activos o las propiedades, era la huella impactante que dejaría en los demás. Estoy dispuesto a dejar atrás lo que no me permite crecer, afirmó con firmeza, desafiando tanto a su familia como a sí mismo. El acto de afirmarse le generó una oleada de alivio, como si una capa de los años de presión comenzaba a caerse. Sin embargo, las miradas de sorpresa continuaron, y en ese silencio que surgió había un espacio para la discusión, pero también para la resistencia.
«¿Así que esto es lo que deseas, Miguel?». La voz de su madre irrumpió en la quietud. «¿Anhelarás la opinión de esos trabajadores por encima de tu familia?», cuestionaba con desgano, creando un nuevo nudo de tensión. Era una pregunta que contenía la amenaza de una ruptura familiar más profunda, llenándolo de un nuevo sentido de incertidumbre. El reloj en la pared seguía girando, marcando cada segundo que pasaba, cada decisión que se acumulaba. Don Miguel alzó la vista a su madre. Su corazón latía con la misma intensidad que sentía con los trabajadores. Esta era su oportunidad, no solo de redefinir su vida, sino de mostrar a todos que los muros de la tradición podían ser derribados. «Quiero involucrarme. Quiero hacer un cambio real, uno que deje a todos con un legado de dignidad y respeto», pronunció, sintiendo que por primera vez su verdadera voz emergía de entre las sombras. Pero en ese momento, al ver la reacción de su familia, comprendió que el verdadero desafío no solo era abrazar su transformación frente a ellos, sino también navegar las corrientes de dolor que este cambio generaría. En su interior, la batalla continuaba, apenas comenzaba. El eco de su declaración llenó el espacio, pero el futuro seguía siendo una incursión incierta. Con el corazón en la mano, una pregunta se disparaba en su mente, tan clara como una campana. ¿Podré realmente guiarlos hacia un nuevo horizonte sin perderme en el camino? Su mirada se desvió hacia el trabajador que había interrumpido la conversación, quien lo miraba con una mezcla de esperanza y expectativa. Esa intensidad en sus ojos le preguntaba silenciosamente si estaba a punto de abrir la puerta a un nuevo destino, mientras que su propia familia enfrentaba la amenaza inevitable de perder a su hijo, su hermano. Era momento de decidir si el costo de la autenticidad valdría la pena. Don Miguel se encontró en un punto de quiebre, donde la búsqueda de su verdad personal amenazaba con desmoronar los cimientos de su vida anterior. Las palabras que había compartido con su familia aún resonaban en la habitación, creando un ambiente tenso y expectante. Mientras sus hermanos y su madre intercambiaban miradas de incredulidad y descontento, él sabía que la batalla por su autenticidad apenas comenzaba. Sin embargo, en lugar de ceder a la presión familiar, decidió aprovechar ese momento decisivo. «Este es el momento», pensó. «No solo se trata de mí, sino de todos los que han sido olvidados en esta hacienda». Se sentó erguido, con una nueva firmeza en su voz. «Lo que estoy proponiendo no es solo un cambio de administración, es una transformación radical en cómo vemos nuestra relación con la tierra y su gente. Quiero ser una fuerza de bien, no solo un hacendado». Las palabras parecieron calar en el aire, flotando mientras sus familiares procesaban su deseo de trascender su legado. El silencio se volvió palpable, y aunque cada mirada de sus hermanos y de su madre contenía resistencia, también había un destello de sorpresa. La transformación que don Miguel había abrazado se veía como una herejía, pero también como una verdad emergente. Su madre, aún visiblemente sacudida, rompió el silencio con una voz temblorosa. «Miguel, has dedicado tu vida a construir un legado, uno que se espera que continúes. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por esas ideas?». La preocupación y el amor se entrelazaban en sus palabras, pero también era una invitación a dudar de sí mismo, a permanecer en la sombra de su antiguo yo, que había dictado cada decisión. «No lo estoy arriesgando, mamá. Estoy dejándolo atrás porque he descubierto que hay un futuro donde el respeto y la colaboración entre todos pueden florecer.
Mi verdadero legado no es acumular riquezas, sino crear un entorno donde cada voz sea escuchada y cada esfuerzo valorado, declaró, consciente de que debía mantenerse firme ante la resistencia. Sus hermanos comenzaron a hablar entre sí, sus murmullos llenaron la sala de una tensión nueva. ¿Te das cuenta de lo que esto podría significar?, cuestionó uno de ellos. La hacienda podría desmoronarse si cedes el control, si dejas que esos trabajadores se interpongan entre nosotros. Don Miguel sintió que la presión crecía, no solo de ellos, sino de su propia inseguridad. Pero, en lugar de permitir que esos pensamientos oscurecieran su determinación, recordó las sonrisas y los rostros esperanzadores de los trabajadores, aquellos a los que había comenzado a escuchar. No es ceder el control, es redireccionar lo que significa ser un líder. Se trata de cultivar conexión, afirmó con resolutez. La confrontación continuó, pero a cada desafío que le presentaban sus familiares, él respondía con la verdad honesta de su transformación. Era un proceso largo, lleno de resistencia, pero finalmente el clima de la conversación comenzó a cambiar. La intensidad de la confrontación dio paso a una reflexión más profunda. Sus palabras comenzaron a sembrar semillas de incertidumbre en sus familiares. Empezaron a contemplar un futuro que no se alineaba con la tradición estricta. A medida que la tarde avanzaba, don Miguel sentía que la conexión que había comenzado en el campo se trasladaba a este espacio íntimo y familiar. Se dio cuenta de que estaba enfrentando no solo la resistencia de su familia, sino también sus propios temores sobre la traición y el rechazo. El camino que había trazado era una invitación a crecer y transformarse. Su familia, aunque atrapada en sus propios paradigmas, también necesitaba equilibrar ese cambio. Después de un intercambio acalorado, su madre finalmente exhaló un profundo suspiro. Con ojos cargados de lágrimas, dijo: «Quizás siempre vi nuestra hacienda como algo que debía permanecer en la familia, y nunca consideré lo que realmente significaba para los que trabajan aquí. Si estás dispuesto a ir por este camino, puedo aprender contigo. Pero Miguel, tienes que prometerme que no olvidarás nuestra historia». Esa simple declaración fue la que marcó un cambio. Don Miguel se iluminó ante la posibilidad de no solo redimensionar su papel como hacendado, sino también como hijo. «No la olvidaré, mamá. Esa historia es parte de mí y nos unirá en este viaje hacia el futuro». El ambiente, que había sido un campo de batalla, comenzó a transformarse en un terreno fértil para el entendimiento mutuo. Colocó sus manos sobre la mesa, compartiendo su visión de un futuro donde todos pudieran ser parte del proceso y crecer juntos, no como un empresario que ejerce control, sino como un líder que crea comunidad. La reunión terminó con la promesa de conversas futuras y pasos hacia adelante juntos. Aquella tarde, don Miguel sintió que había cimentado un lazo no solo con su familia, sino con su propia identidad. Había dado un paso hacia una transformación que iba más allá de él, una construcción de confianza y conexión en su hogar, dejando atrás la soledad y la desconfianza que había cultivado con los años. Con ese objetivo claro, se levantó de la mesa con renovada esperanza. La batalla había sido intensa, pero había logrado abrir la puerta a un nuevo camino. Uno que desdibujaba las divisiones entre su familia y los trabajadores. En consecuencia, empezó a visualizar su futuro con la satisfacción de que su legado se convertiría en un viaje de colaboración y redención. No solo había aprendido a escuchar, sino a actuar, a mostrar a todos que la verdadera grandeza radica en construir puentes, no muros.
De ese modo, don Miguel cerró la puerta atrás de él, reconociendo que había comenzado un nuevo capítulo, un viaje que no solo transformaría su vida, sino que conectaría su historia con la de muchos más. Ahora, más que nunca, él estaba preparado para enfrentar el futuro, no como un hacendado, sino como un líder en constante transformación. La historia continúa. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.